La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y cuando terminó de ministrar, él se fue al monte a orar y los discípulos tomaron una barca y salieron en la barca. Y narra la historia que cuando ellos estaban en la barca, de momento vino una tempestad, vientos, olas, y ellos estaban desesperados, obviamente, en una barquita frágil como en aquellos días se usaba. Humanamente ellos se sentían atemorizados porque se podía hundir y Jesús no estaba con ellos. Entonces dice la Biblia que cuando el Señor vio esa situación, Él estaba en tierra y vino a ellos caminando por encima del agua. Y cuando ellos lo vieron, se turbaron, imagínense. Y Jesús le dijo una palabra que se encuentra en Mateo capítulo 14, verso 27, que siempre me llama la atención. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y esa palabra es muy significativa porque nosotros también estamos en esta vida y en muchas ocasiones, espiritualmente hablando, nos ocurre como le pasó a ellos. Estamos en una barca que es esta vida y vienen turbulencias, dificultades, problemas y azotan nuestra barca. Y a veces entra la desesperación, entra la preocupación y en cierto modo también el miedo, porque somos humanos y tenemos todas esas situaciones que nos vienen a nosotros. Y a veces pensamos que el Señor está lejos de nosotros y que no sabe lo que está ocurriendo, o por lo menos no lo vemos cerca ahí. Pero el Señor con esta enseñanza que quedó escrita en la Biblia nos quiere enseñar que no importa los momentos que nosotros vivamos en la tierra, siempre el Señor está pendiente de nosotros. De hecho, la Biblia dice que no se dormirá el que te guarda. Quiere decir que aun cuando nosotros nos acostamos a dormir, Dios no se duerme. Él está velándonos. Y hay que entender una verdad que nos ayudará a poder enfrentarnos a cualquier situación de dificultad. Y es que la Biblia enseña que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Y hay otra escritura que a mí me gusta mucho también, que la asocio mucho con esto, es que Dios cambia las maldiciones en bendición. Y otra tercera que dice que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Esas tres escrituras lo que nos enseña es que no importa lo que nosotros nos acontezca, Dios está con nosotros, nos va a ayudar en los procesos y nos va a ayudar a llegar al puerto seguro, siempre y cuando, obvio, nosotros confiemos en Él y le pidamos a Él. Amén. Y esa enseñanza me llega mucho profundo en mi vida. Como ustedes saben, les he comentado, he tenido situaciones bien difíciles, pruebas bien fuertes, pero en cada una de ellas, esas tres escrituras me han fortalecido en cada una de esas circunstancias. Y es que tenemos que entender, en primer lugar, que nosotros somos imperfectos. Estamos en un mundo imperfecto y todos nosotros somos imperfectos. Y tenemos debilidades y flaquezas, ¿verdad? Nadie es perfecto, la Biblia lo enseña así. Y a veces cometemos errores. A mí me gusta usar esa ilustración. De hecho, uno de los mensajes que prediqué, que está ahí en el canal, es el GPS de Dios. Y me gusta este artefacto porque ustedes saben lo que es el GPS, ¿no? Uno marca hacia dónde va, lo programa y el GPS va dirigiendo la ruta, dobla por aquí, vira acá, etcétera. Pero a veces ocurre que nosotros vamos distraídos y se nos pasa la ruta donde el GPS nos indica, estamos hablando con otro, no oímos bien o lo que sea. Pero lo interesante de los GPS es que ellos se reprograman.
O sea, no nos deja en el limbo, no nos deja a solos ni perdidos, sino que Él nuevamente busca otra ruta que nos lleve a nuestro destino. Si pasamos, por ejemplo, en una autopista, nos desviamos, nos dice, vete por la número 47 y pasamos de largo. El GPS no nos dice, oh, chico, mira para atrás porque yo te dije por ahí por el 47. No, el GPS nos dice, no te preocupes, vamos por la 48 y por allí yo te llevo. ¿Entiendes? Entonces, así yo veo que es el Señor con nosotros siempre y cuando nosotros confiemos en Él y reconozcamos que a veces fallamos. Si nos desviamos de la ruta y el Espíritu Santo nos inquieta, ¿verdad? Y nos dice, está mal, pues entonces nosotros nos buscamos al Señor que nos perdone y Él nos reprograma. No te preocupes, yo te voy a llevar a tu ruta, simplemente ve por aquí, por este otro lado. Porque somos humanos, hay que entender eso. Además, estamos viviendo en un mundo imperfecto, donde hay gente imperfecta, y a veces hay personas que, por su forma de ser, por su forma de actuar, pues también afectan nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que confiar que Dios va a guiarnos en todo tiempo. Y a veces a esas personas, pues a veces hay que dejarle en las manos de Dios y seguir el rumbo que Dios nos ha encomendado, ¿ok? Y en tercer lugar tenemos también, la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, de Satanás. Porque estamos en una guerra espiritual. Y especialmente cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados diciéndome, te felicito, vas bien, sigue para adelante. Sería un tonto diablo, ¿verdad? Yo digo que si el enemigo hace eso, entonces habría que quitarle el puesto de Satanás porque no sirve para nada, ¿ok? Siempre va a estar atacándonos, la Biblia lo dice, ¿no? No ignoremos las maquinaciones de Satanás, siempre va a estar como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero dice, al cual resistid firmes en la fe, ¿ok? Entonces, cuando vengan esos momentos donde viene la tempestad, viene el desánimo, viene la preocupación, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hicieron los discípulos. Cuando ellos estaban en esa barca, que estaba el mar, el viento, todo ese problema, vino Jesús caminando. ¿Y qué hicieron ellos? Miraron a Jesús, ¿ok? Ellos miraron al Señor en ese momento. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. De hecho, cuando Pedro en un momento dado quería caminar por las aguas, y el Señor le dijo, vente, camina, yo te doy la potestad. Y él empezó a caminar por encima del agua. Y dice que viendo los vientos, cuando quitó la mirada de Jesús y miró a los vientos y al mar, dice que se empezó a hundir. Y el Señor lo rescató, porque él empezó a gritar, sálvame Señor que me hundo. Y él le dijo, pero ¿por qué tuviste temor? O sea, el enfoque es que no importa lo que ocurra en nuestra vida, saber que Dios, si algo permite en nosotros, es porque obra para bien, o si el enemigo trae algo, Él va a convertir eso en bendición, confiar en el Señor y mirar siempre a Jesús. Porque mientras miremos al Señor y no miremos los vientos ni la tempestad, vamos a tener paz. Como Él dijo aquí, tened ánimo, yo soy, no temáis. Podemos tener ánimo. Y fíjense que la Biblia dice, no dice, yo les doy ánimo, dice, ustedes tengan ánimo. Hay que cobrar ánimo, levantar nuestro ánimo nuevamente y confiar que Él está con nosotros. Es interesante que esa palabra no temas aparece en la Biblia 365 veces. Y hay 365 días del año. Parece que Dios quiere decirnos con esa enseñanza que todos los días de nuestra vida no tenemos que temer. Cada día que nos levantamos, eso yo siempre lo hago cuando me levanto, repito ese versículo que dice, ¿verdad? Primeramente repito, yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Y repito, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegramos y nos gozamos en el mismo. Porque cada día son nuevas las misericordias de Dios. Y Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿ok? Ahora, en Hebreos capítulo 12, verso 1 en adelante, nos dice casualmente eso que tenemos que hacer. Dice la Biblia allí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, esta situación que les he hablado, ¿no? Que somos imperfectos, que hay personas difíciles y que el enemigo está atacando, teniendo esta nube que nos rodea, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vámonos en el rumbo que el GPS nos dice, ¿no? Vámonos a cumplir la misión que Dios ha puesto. Esa visión Dios la pone en nuestro corazón para que nosotros entendamos la meta y caminemos y corramos ahí. Y dice el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el verso 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bendito sea Dios. O sea, poner los ojos en Jesús es como ellos hicieron los discípulos. No hay que mirar la tempestad, no hay que oír los vientos ni mirar las olas. Mirar a Jesús, mirar al Señor, especialmente porque sabemos que el Señor sufrió la cruz. Él vivió en esta tierra. Él sufrió por nosotros. Él nos conoce. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, con la ayuda de Él, nosotros venceremos. Dice la Biblia, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo. Entonces, mirar a Jesús y considerar su vida, eso nos hace levantar el ánimo, tener ánimo, confiar en el Señor, que Él va a ayudarnos a cumplir su propósito en nosotros. Amén. Entonces, tenemos que también entender que Dios pone en nosotros un sentir. La Biblia dice que Él es el que pone el sentir, el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos pone un camino, una visión, una meta, para que nosotros nos encaminemos hacia esa meta, ¿ok? Para que nosotros dirijamos nuestra vida en la voluntad del Señor, ¿ok? Ahora, el enemigo va a tratar de poner distracciones en nuestra vida, ¿ok? Y nosotros no podemos dejar que nada nos desanime, ¿ok? Él pone pensamientos de desánimo. Él dice, Dios no está contigo, Dios no te oye. Esos son los vientos, algunos de esos vientos que vienen a nosotros. Recuerden que les he enseñado que el enemigo lanza pensamientos. Es la única forma que el diablo puede atacarnos, con pensamientos. Él no puede tocarnos porque somos de Cristo. Hay un cerco alrededor de nosotros. El enemigo no puede, a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite es para glorificarse, con un propósito, ¿ok? Pero él no puede atravesar ese cerco que hay. Pero él sí puede lanzar pensamientos. Es lo único que Dios le permite que él haga. Porque es para probarnos, ¿no? Y lanza esos ataques de tentación, pero también una de las armas que él tira a esos pensamientos, no solamente son tentación, también trae el arma del desánimo, que nos desanimemos. Porque el enemigo sabe que si nosotros nos desanimamos, entonces él nos va a detener, porque nadie actúa en desánimo. Cuando hay desánimo, uno se detiene, ¿ok? Se desespera, entra en esa agonía. Entonces el diablo va a lanzarte desánimo a tu vida para que tú no sigas adelante o para que tú pienses que Dios no te ama, que Dios no está contigo, que el Señor no va a ayudarte. Y todo eso es falso, es mentira. Porque aquí lo dice la Biblia, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. El Señor está con nosotros. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, que soy tu Dios, que te sustentaré siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia, Isaías 41:10. O sea, Dios siempre estará con nosotros. Él dijo, yo voy a estar con ustedes siempre. O sea, que el diablo diga, Dios no está contigo, es falso. Si en algún momento dado uno falla, bueno, hay un abogado para con nosotros. Es a Jesucristo. Si fallamos y nos salimos de la ruta del GPS, bueno, la Biblia dice, si alguno cometiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Confesaos vuestra ofensa y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y volvemos al rumbo, ¿ok? Pero no permitamos que el diablo ponga desánimo, porque el diablo lo que quiere es entretenernos, desviarnos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Y a veces inconscientemente estamos pensando y no nos damos cuenta que es el enemigo. Por eso hemos hablado de eso, ¿verdad? Que hay que estar pendiente a los pensamientos.
¿Qué pensamos? Hemos hablado de eso. Nuestros pensamientos, que son pensamientos humanos, de Dios o del enemigo. Y tenemos que discernir esos pensamientos del enemigo para desecharlos con la palabra de Dios. Si está en la Biblia, si Él dice, Dios no te ama, rechazarlo. Dios es amor. Él me amó tanto que envió a Jesucristo al mundo a morir en la cruz del Calvario. Si Él dice, Dios no te oye, los ojos del Señor están atentos a la oración de los justos. Jehová, los justos claman, Jehová los oye. Cite la Biblia, cite la palabra, contrarreste eso y el enemigo tiene que huir ante la palabra de Dios. Y cuando pones desánimo, Dios no está contigo. Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, toda táctica que el enemigo traiga en su mente hay que rechazarlo inmediatamente. ¿Ok? Y cuando ponga ese desánimo en nuestra vida, hay que poner los ojos en Jesús y considerar que Jesús padeció, tuvo problemas, tuvo dificultades, pero Él dijo, yo estoy contigo y te voy a ayudar. Porque por la fe, la Biblia dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe nos ayuda a vencer. Amén. Y hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Dios nos llama con un propósito, una misión. La Biblia dice en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay un propósito. Dios nos llama a todos con un propósito, con una misión en la tierra. Nosotros no estamos aquí por casualidad, porque Dios no tenía nada que hacer y dijo, déjame hacer a este ahí para que esté ahí sentado esperando que yo venga comiendo chicle. No, Dios no nos llama para eso. La Biblia enseña que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo y cada uno tiene una misión que realizar en la tierra, un propósito, ¿ok? Y lo que Dios quiere es que nosotros vayamos desarrollándonos para cumplir esa misión, para cumplir ese propósito. Pero como yo dije, el enemigo va a tratar de desviarnos de ese propósito. Entonces nosotros no podemos permitir que el enemigo nos distraiga, ¿ok? Y hay muchas distracciones que vienen a nuestra vida. Y a veces el diablo trata de, especialmente en estos días con las redes sociales, y hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Yo tengo redes sociales, obviamente es un medio tremendo para uno llevar el evangelio, para alcanzar vida. Pero cada uno, y de hecho lo que me están viendo a través de las redes sociales, y eso es una bendición, las redes sociales. Pero tienes que tener cuidado con las redes sociales. Porque las redes sociales, la gente pone las cosas bonitas que le pasan, ¿verdad? Las cosas positivas que le pasan, y la gente lo pone allí. Es muy raro que alguien ponga cosas malas, negativas. Casi siempre pone la cara linda, la cara fea la esconde. Y a veces, inclusive hay jóvenes, que quizás me estén escuchando algunos, que se ha probado, se ha comprobado, hoy los psicólogos hablan del peligro de que los jóvenes proyecten en las redes sociales su vida basado en los éxitos de otros. Tienen que entender eso. Primero, que la gente lo que proyecta es lo positivo, lo malo no lo proyecta. ¿Por qué? Porque cuando un joven o una persona adulta o lo que sea se pasa viendo solamente los éxitos de otros y compara las cosas bonitas, entonces dice, pero ¿por qué a mí no me pasa eso? Porque yo tengo tantos problemas y tanta lucha. Esa persona también tiene lucha, tiene batalla. Lo que pasa es que no lo proyecta. Pero eso puede causar trauma. Inclusive, ya lo han dicho los médicos, que hay jóvenes inclusive que han entrado en depresión, que han entrado en crisis, porque se pasan mirando las redes y se pasan comparándose con los demás. Ahí sale uno con mucho dinero, sale uno con un carro lujoso, con todas las cosas espléndidas. Y entonces cuando el joven o la persona adulta ve eso, dice, ¿y por qué yo no tengo eso? Y entra en depresión y desánimo. Entonces la palabra de Dios nos enseña que no podemos mirar esas cosas, sino poner los ojos en Jesús. Poner los ojos en el propósito de Dios para nuestras vidas y no compararnos con los demás. No comparar nuestra vida con otros, porque Dios tiene a cada persona, tiene una misión, cada uno tiene un propósito específico, y si nosotros caemos en esa tentación, entonces el diablo nos va a deprimir, nos va a hacer sentir mal, nos va a entonces desviarnos del propósito de Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé, usted sabe, uno
los jóvenes y los predicadores jóvenes empiezan a mirar a los otros predicadores y recuerdo, ¿quién no le gustaría ser como Billy Graham, por ejemplo? Imagínense, el gran predicador Billy Graham. Todo el mundo quería ser como Billy Graham o como Gigi Ávila. Recuerdo que cuando Gigi Ávila estaba en todo su pues, la gente hasta lo imitaba hablando, predicando, orando, todo lo imitaba a Gigi Ávila. Todo el mundo quería ser un Gigi Ávila, todo el mundo quería ser un Billy Graham. Pero esas cosas nosotros podemos verlos a ellos, aprender de ellos, imitar su fe, ¿verdad? Aprender su enseñanza, pero no podemos compararnos con ellos, porque cada quien tiene un don de Dios que Dios ha dado a cada uno en particular. Porque si nosotros podemos compararnos, entonces nosotros nos vamos a frustrar al ver que no podemos llegar a esa meta tan alta. Pero Dios no nos exige eso. Dios lo que quiere es que nosotros veamos lo que Él nos ha dado a nosotros y dedicarnos a lo que Él nos ha dado. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo número 10. Dice la Biblia, me gusta esta escritura, dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, cada uno de acuerdo al don que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que enfocarnos en el don que Dios nos ha dado y activar ese don, esa habilidad. Bueno, todos nosotros, pasa lo mismo también con los pastores, ¿verdad? Estoy hablando de los evangelistas que se comparan con Billy Graham o con Gigi Ávila, pero también los pastores, ¿no? Que la gente dice, ¿a quién no le gustaría tener una iglesia como la de Corea, que tiene más de 1 millón de miembros? O como la de Lakewood, que tiene miles de personas, ¿verdad? Pero no podemos enfocarnos, sí hay que aprender de ellos, hay que tratar de esas enseñanzas, captarlas y lo bueno, ¿verdad? Tomarlo, pero no podemos compararnos con cada uno, porque el enemigo va a tratar de desanimarnos. Entonces, en Romanos, capítulo 12, versículo 3, también nos dice esta escritura. Romanos capítulo 12 verso 3, me gusta también esta escritura que habla más o menos de eso que estamos hablando. Dice allí, digo pues por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es interesante ese texto. En primer lugar, nos dice que nosotros tenemos que mirarlos, ¿verdad? De acuerdo a la medida de fe. Me gusta ese texto que dice, de acuerdo a la medida de fe. Dios pone en cada uno de los seres humanos una medida de fe. Yo tengo una medida de fe. Tú tienes una medida de fe. Cada persona que me está viendo tiene una medida de fe. Y tenemos que actuar de acuerdo a la medida de fe que Dios ha puesto en nosotros. Porque aquí lo dice bien claro. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Piense de sí con cordura, de acuerdo a tu medida de fe. ¿Ok? No puedes medir la fe tuya con la fe de otros. Simplemente lo que tienes que concentrarte en tu fe para fortalecer esa fe. Para fortalecer lo que Dios te ha dado. Jesús, cuando estaba en la tierra, estaba haciendo muchos milagros y los discípulos le dijeron en una ocasión, Señor, aumentanos la fe, porque él siempre apelaba a la fe, conforme a tu fe será hecho, etc. Y él apelaba mucho a la fe. Entonces ellos se dieron cuenta de que lo que necesitaban era fe. Y vienen donde Jesús le dijo, aumentanos la fe. Jesús no le dijo, ok, cierren los ojos que le voy a dar fe. O tengan ahora la fe. No, Jesús le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, movería las montañas. ¿Qué fue lo que le quiso decir el Señor? Mira, lo que tienes que hacer no es buscar la fe de otros. Busca tu propia fe, desarrolla esa propia fe que tú tienes, que sea una fe viva, activa, y cuando tú hagas eso, esa fe, aunque tú pienses que es pequeña, va a mover las montañas. Un granito de mostaza es un poquito más grande que un granito de arena. Yo una vez estaba predicando en Nueva York y estaba hablando de la fe. Al otro día un hermano que trabajaba en una fábrica de mostaza me trajo semillas de mostaza. Y me dijo, pastor, para que vea lo que es la semilla de mostaza.
Y yo las puse en mi mano, eran como 6 o 7. Y cuando estaba hablando se me cayeron algunas, porque eran tan pequeñas y volátiles que se me cayeron. Y yo no puedo que se me pierdan. Las puse en un sobrecito, las guardé y al tiempo se desaparecieron las semillas. Es algo pequeño, insignificante. Lo que Jesús quiso decir es, lo que necesitas es esa medida de fe que yo te he dado, fortalécela, fortalece tu fe y actúa en base a la medida de fe que yo te he dado. O sea, en otras palabras, esa misión que Dios nos ha dado, ese propósito que Dios nos ha dado, lo que tenemos que hacer es desarrollarlo, es perfeccionarlos. No mirar lo que hace aquel, ni lo que hace el otro, Dios los bendiga, Dios los guarde, aleluya, gloria a Dios, sino desarrollar lo que Dios nos ha dado, desarrollar nuestra capacidad, porque para algo Dios nos trae, para algo Dios nos llama. Entonces lo que tenemos que hacer es perfeccionarnos. ¿Cómo nos perfeccionamos? Nuestra consagración a Dios, el conocimiento de las Escrituras, nuestra relación con el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a enamorarnos del Espíritu Santo. A mí me gusta ese término, enamorarse del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado para ser nuestro guiador. Él vive en nosotros. Hay una palabra un poco difícil que dice paracleto, que nosotros tenemos que sostenernos con Él, que Él nos va a ayudar y nos va a guiar. El Espíritu Santo es dado para que camine con nosotros, para que nos dirija. Entonces tenemos que tratar de desarrollar esa amistad. La Biblia dice, caminarán juntos si no estuvieran de acuerdo. No, hay que estar de acuerdo. Entonces hay que ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo que esté en nosotros. La gente hoy busca que Dios le hable. Busca que Dios, donde dice, ahí hay un profeta que está predicando y está profetizando. Allá van corriendo para que el profeta le diga lo que tiene que hacer. Hasta a veces cosas tan sencillas como si tiene que viajar o no tiene que viajar, o si tiene que comprar esto, aquello. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, cerca de ti está la palabra de Dios. Está en tu boca y en tu corazón. Allí está el Espíritu Santo. Y en vez de estar buscando guianza aquí y allá, lo que tenemos es que interiorizarnos a nosotros mismos. Tener esa relación con el Espíritu que está en nuestro corazón y Él nos va a guiar por todo camino de verdad y de justicia. No estoy atacando a que Dios use gente en profecía, pero la profecía o las revelaciones confirman lo que ya Dios te ha guiado, porque está dentro de ti. Hay que desarrollar esa relación íntima con el Espíritu Santo, dejarse guiar por el Espíritu Santo. O sea, lo que Dios te diga. Cuando alguien me dice, hermano, pastor, quiero que me digas, ¿qué debo hacer en este asunto? Yo le digo, ora a Dios para que Dios te lo diga. Yo no te voy a decir lo que tú vas a hacer. El Espíritu Santo que está en ti es el que te tiene que guiar. Yo no te puedo decir lo que tú vas a hacer. El Espíritu Santo te da testimonio. Él pone la visión en ti, porque de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu misión en la tierra, Dios cumplirá su propósito en tu vida. Y luego que nosotros entonces entendamos la visión y nos dediquemos a nosotros, a desarrollar lo que Dios nos ha dado, ¿ok? Sí, miramos a los otros en las redes o alguien nos dice o veamos que bueno, nosotros tenemos que gozarnos con los que tienen éxito. No podemos permitir que la envidia venga, porque esa es otra de las tácticas del enemigo, como pasó con David y Saúl, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando David venció a Goliat? Iba Saúl al frente y las danzarinas allí se emocionaron mucho y decían, Saúl vendió a sus miles. Y él, oh, sí, gracias, mi pueblo, gracias. Y después cuando venía David detrás, él atrás dijo, pero David venció a sus 10,000. Entonces ahí metían problemas a David, ¿verdad que sí? Y de ahí en adelante, Saúl lo miró con malos ojos, ¿entiendes? Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Si alguien triunfa en Cristo, esto es todo, esta es la misma obra de Dios. Nosotros trabajamos para el mismo Dios, para el mismo reino, como si fuera la misma compañía, ¿ok? Y recuerdo cuando estaban tratando de poner el primer hombre en la luna, que era en la década del 60, hay una anécdota que el presidente Kennedy fue a Cabo Cañaveral para ver, ¿verdad? Lo que estaban haciendo allí los ingenieros, los astronautas y todo ese asunto. Y empezó a preguntarle a cada uno, ¿cómo usted se llama? Lo saludaba, yo soy fulano de tal. ¿Y qué usted hace aquí? Oh, yo soy ingeniero, oh, yo soy un astronauta, etcétera. Empezó a saludar a todo el mundo. Y saludó a uno
que era el conserje. Y entonces cuando saludó al conserje, le dijo, ¿y usted qué hace aquí? Y él le dijo, como todos, tratando de poner un hombre en la luna, bendito sea Dios. Me gusta esa expresión. Y nosotros tenemos que ser así. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos trabajamos para el mismo Dios. Y todos estamos trabajando para meter gente en el cielo. Amén. Sacarlos del infierno y llevarlos al cielo. Así que si mi hermano Dios lo bendice, yo me gozo con él. Si la iglesia tal Dios la bendice, yo me gozo con él. Si Dios usa aquel, hay que gozarse. No permitir que el diablo tenga ese espíritu de envidia que tuvo Saúl. Hay que reprender eso. Todos trabajamos para el mismo Dios. Amén. Y nosotros tenemos que entender eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que lo que nosotros tenemos que hacer es lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 19, versículo 13. Ese verso me encanta. Mira lo que dice allí. Dice la Biblia: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Me gusta ese verso. Primera Crónica 19:13. Esfuérzate, esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, o sea, por la obra de Dios. Haz tu parte. La Biblia dice, todo lo que te viniera en tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Lo que tú puedas hacer, lo mejor que tú puedas hacer, excelencia, hazlo en excelencia, y haga Jehová lo que bien le parezca. Tú haz tu parte y Dios es el que hará su parte. Alguna gente se desanima porque al compararse con los demás y ver que no tienen el éxito que tienen los demás, se frustran. Y el enemigo trae esa frustración, como le dije, especialmente en las redes sociales. Pero me gusta una escritura que Pablo menciona, que es bien interesante, en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 6 en adelante. Mira lo que Pablo dice ahí. Está hablando de la obra de Dios, y él dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, esta es la obra de Dios. Tú haz lo mejor que tú puedas en las capacidades que Dios te ha dado, en la misión que te ha dado. Sé excelente, ¿ok? Trabajas a lo mejor como el que estaba allí limpiando, ¿verdad?, las oficinas. Pero estamos todos trabajando para llevar gente al cielo, ¿ok? Tú haz tu mejor trabajo en lo que Dios te pone y confía en Dios. Pablo decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, la obra es del Señor. Hay que hacer lo mejor que uno pueda, obviamente. Porque en Mateo capítulo Juan capítulo 15, versículo 1, el Señor nos tiene a todos para dar fruto. Dice ahí la Biblia: yo soy la vid verdadera, dijo el Señor, y mi Padre es labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hay que dar fruto en la obra de Dios. Nosotros no podemos ser cristianos insípidos o cristianos que no dan fruto. Dios quiere que nosotros demos fruto. La Biblia dice, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Hay que dar lo mejor que podamos dentro de nuestras capacidades, dentro de lo que Dios nos ha dado. En Mateo capítulo 25, hablando de la parábola de los talentos, en el verso 24, ahí el Señor habla a aquel que había recibido un talento y no hizo nada por el Señor. Y le dijo, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malvado y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, le diste haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y dijo, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, si Dios te ha dado algo a ti, tú perfecciónate en eso, trabaja en eso para la gloria de Dios. No sé que después de estar pendiente en los otros, descuida lo que Dios te ha dado.
Y entonces cuando el Señor te reclame, no vayas a desarrollar lo que Dios te ha dado. Y Dios dice aquí la Biblia, quítale el talento y dáselo a otro. Y yo he visto eso muchas veces. La gente que tiene éxito no necesariamente son las más talentosas, sino las que trabajan, las que hacen la obra, las que se desarrollan. Hay mucha gente que uno los ve que tienen muchísimo talento, muchísimas habilidades más que otros, pero no hacen nada por el Señor. Entonces lo que hay que hacer es, lo que tú tienes, perfecciónate, enfócate en eso. Hazlo para la obra de Dios, siembra para la obra de Dios, que Dios es el que da el crecimiento. Sea un cristiano fructífero, como dice aquí la palabra de Dios, ¿ok? Un cristiano que da fruto para tu gloria, amén. Para que no te quiten lo que Dios te ha dado, se lo den a otro, o que seas arrojado fuera como un pámpano que no da fruto. Y hay otro versículo, ya para terminar, el Salmo 127:1, que también me gusta mucho porque habla de esta enseñanza que estamos trayendo. Dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Ese versículo fue escrito por el presidente John F. Kennedy en el discurso que iba a dar en Dallas, Texas, aquel día fatídico cuando lo asesinaron. Había muchos guardias allí protegiéndolo. Imagínense, era el presidente. Estaban todas las fuerzas armadas. Y de momento un hombre desde una azotea disparó y mató al presidente. ¿Ok? Fue algo trágico en el mundo entero. Y este versículo estaba allí. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardara la ciudad, en vano velan las guardias. Dios es soberano. Dios tiene todo el control. Él es el soberano de la creación. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra fe porque de acuerdo a nuestra fe será hecho. Visualizar que Dios es el que toma el control y el dominio del cosmos, de las galaxias, de los planetas, de todo. Dios tiene control del universo completo y ese Dios es nuestro Dios. Entonces, ¿por qué vamos a temer? No importa lo que ocurra en nuestra vida. Si Dios está con nosotros, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Lo que tenemos que hacer es entender esta palabra, que Dios nos colocó en esta tierra con un propósito. Cumplamos ese propósito, dediquémonos a ese propósito, hagamos lo mejor que podamos en nuestro propósito, sin dejarnos desviar de nada. Y Dios a su tiempo cumplirá su propósito en nosotros. Y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos en hacer su voluntad, Él hará su propósito en nuestra vida. Amén. Así que recibe esta palabra de parte de Dios y no permitas que el enemigo te desanime. Pon los ojos en Jesús y en el propósito de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz.